Si tuviéramos la oportunidad de poder seleccionar en el mundo a las personas, hay muchas maneras de hacerlo. En este caso vamos a elegir esta forma. Dos tipos de personas: los creyentes y los no creyentes, los salvos y los no salvos. Lo hacemos basados en la Biblia. Pero, ¿en cuál de los grupos estaremos? Porque uno puede seleccionar a las personas del mundo en varones y mujeres, no sé, en clase social, en formas de raza, etc. Pero si tuviéramos que seleccionarlo así, en los salvos no hay opción intermedia, no existe. Bíblicamente no. Hay dos caminos, camino ancho, camino angosto. Dos puertas, puerta ancha, puerta angosta. No hay una situación intermedia. Entonces, vamos a estar en uno de los dos, querramos o no querramos. ¿En cuál de ellos estarías tú? La Biblia sí nos enseña quiénes son los que son salvos, los que son creyentes de verdad y quiénes no lo son. Porque ahora mucha gente va a decir, yo soy un cristiano. Y de repente, a la luz de las Escrituras, no lo es. Y hoy queremos hablar bajo el tema un cristiano verdadero. Así que voy a pedir que busquen en sus Biblias el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21. Y la palabra del Señor nos dice así en Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vaya que esta palabra es bastante dura, bastante difícil de asimilar, porque nosotros vamos a ver a las personas, caras vemos, corazones no sabemos. Personas que, pero yo pensé que esta persona era un buen creyente. Oh, mire esta persona cómo oraba, decía Señor, Señor. Mire esta persona cómo cantaba y adoraba a Dios. Mire esta persona que tenía una conducta intachable. ¿Qué pasó? De repente vemos en algunas ocasiones, pero no sabemos cabalmente cómo está llevando su vida. Entonces necesitamos saber cómo es un cristiano de verdad y cómo también no lo es. Necesitamos saber realmente cuál es la condición en que estamos. Bendito sea el Señor. Hay algunos que piensan que porque han nacido en una familia de creyentes, en una familia cristiana, digamos el papá, la mamá son creyentes, van a la iglesia, traen a su hijo a la iglesia, el hijo dice, no, mi papá y mi mamá me han enseñado a orar, yo voy a la iglesia, entonces yo me voy al cielo, yo soy salvo. Gravísimo error. Cada uno tiene que arrepentirse de sus pecados. Cada uno necesita rendirle cuentas al Señor. Cada uno necesita su experiencia con Dios. A su nombre, gloria. Necesitamos un encuentro con Dios. Es algo vital, es algo necesario. Hay algunos que dicen, si yo me bautizo, entonces yo me voy al cielo. Es cierto que en la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces otro dice, entonces voy a bautizar a mi hijito desde bebito y se va a ir al cielo. No, eso no garantiza de que si de bebito fue bautizado, va a irse al cielo. Eso no es una garantía. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Esto es de creer. Un bebé no tiene la capacidad de creer, no tiene la fe. La Biblia dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. No es que un bautizo de bebé te va a garantizar que te vas a ir al cielo, no, porque tú puedes decir, a mí de bebito me bautizaron, tengo fotos, yo me voy para el cielo.
No es una garantía de que sea un cristiano de verdad si fue bautizado de bebé. Es más, los que se bautizan bíblicamente son los que se han arrepentido de sus pecados, los que han creído en el Señor. Y una muestra de su fe, de su creencia, es que bajan a las aguas bautismales y tienen un bautismo público. Pero un bebé no puede hacerlo. ¿De qué se va a arrepentir? Es más, Jesús dijo que de los niños es el reino de los cielos, de esos pequeñitos. Porque ellos todavía no entienden, no pueden, hay mucha ingenuidad, mucha inocencia en su alma. No pueden distinguir cabalmente todo lo bueno y lo malo. Pero uno ya grande sí. Entonces, un bautismo no te garantiza de que tú vas a ser salvo, no te garantiza de que eres un verdadero cristiano. Algunos dicen, ya sé ya. Cuando participan de la comunión, cuando participan o toman el pan, el vino, la hostia, eso me hace salvo porque el cuerpo de Cristo es, así que eso me hace salvo, yo me voy para el cielo. No necesariamente. En Romanos 14, 17, les voy a leer, así dice Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén, gloria. O sea, no se trata de lo que vas a comer, de lo que vas a beber. Eso no te garantiza que eres un cristiano de verdad. Ahora, participar de la comunión no es malo, es bueno, es obedecer a Dios. Pero eso no va a garantizar que tú te vayas al cielo. Eso no va a garantizar. ¿Quiénes entonces son los cristianos de verdad? ¿Quiénes son entonces los que van a ir al cielo? La Biblia dice en San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, número 1, recibir al Señor, a los que creen en su nombre, a los que creen, dice la Biblia, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? A su nombre. Aleluya. Si nosotros en algún momento de nuestra vida escuchamos la palabra de Dios, nos dimos cuenta de que hemos cometido pecados y estamos en una condición pecaminosa, somos pecadores, entonces ese pecado necesita una solución, necesita una limpieza, y es a través de la fe. La Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos una limpieza, el perdón de nuestros pecados. Nosotros no podemos perdonarnos a nosotros mismos, pero la sangre de Jesucristo sí nos puede limpiar de todo pecado. Lo hacemos a través de la fe en Jesucristo. Un cristiano verdadero ha confesado a Jesús como su Señor y su Salvador. Su Señor. ¿Qué significa esto? Que ha reconocido que su voluntad humana, personal, ya no es, o sea, yo digo, ya no llevo las riendas de mi vida, se las entrego al Señor. Ya no voy a hacer mi propia voluntad, ahora voy a hacer la voluntad de Dios. Eso no significa de que Dios me niegue mis derechos. Yo tengo libre albedrío. Tengo voluntad de decidir. Pero yo decido hacer la voluntad de Dios. Entonces eso sale de corazón. Por un lado tenemos una parte humana, carnal, que dice no. Pero por otro lado está la parte espiritual que Dios siempre nos está invitando. Y mientras más oímos la palabra de Dios, se hace más fuerte y más profundo en nosotros. Escuchamos la palabra del Señor, adoramos a Dios, tenemos comunión con Dios. Entonces hay un lado de nosotros que nos invita a hacer lo correcto, a hacer el bien. Y vamos dejando el mal. Dejamos la mentira, dejamos la borrachera, dejamos el adulterio, dejamos de robar, dejamos de hacer trampas, fraudes. Hay algo más poderoso que ocupa nuestro corazón, nuestra mente, y es que la presencia de Dios ha llegado a nuestra vida. Nos hicimos uno con el Señor. Al tener comunión con Dios, somos uno. El Señor es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. A su nombre, gloria. ¡Qué bueno es Dios! Mas
a todos los que le recibieron. ¿Cuántos ya recibieron al Señor? ¡Sí! ¡Gloria a Dios! Yo un día lo pensé mucho. Ya había venido varias veces a la iglesia, pero no hacía mi decisión. Porque aún para decidir, uno tiene que ser consciente y cabal. Y yo decía, pero a mí me gustan hacer estas cosas. Yo sé que están mal delante de los ojos de Dios. Pero ¿qué hago? Yo no voy a tener la fuerza, quizá para poder renunciar a estas cosas que me gustan y son de pecado. ¿Qué voy a hacer? Entonces fui escuchando y entendí. La Biblia dice en 1 de Juan 1:9 que si alguno comete pecado, tenemos un abogado, alguien que nos defiende. Y que si confesamos nuestros pecados, Él, no nosotros, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay una solución al pecado: confesar nuestro pecado, arrepentirnos de ese pecado y apartarnos de ese pecado. Entonces el Señor nos limpia, nos purifica de esos pecados y podemos seguir adelante. Cada día podemos seguir adelante y decirle: Señor, aquí estoy otra vez. Porque la Biblia dice que cada mañana se renuevan las misericordias de Dios. Tenemos un Dios bueno, un Dios misericordioso. A su nombre, gloria. Gloria al nombre del Señor. Entonces, es importante esto: recibir al Señor. Esto se hace cuando nosotros oímos la palabra de Dios. Esa palabra de Dios nos hace dar cuenta de nuestra condición de pecado. No lo vemos, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos justifica. Es aquel que nos hace ser conscientes de pecado, de justicia y de juicio. Entonces va trabajando en nosotros y nosotros decimos: esto está mal. Yo he cometido estas culpas, estas faltas. Yo necesito ser justificado. Entonces, cuando vamos teniendo eso, es que el Espíritu Santo está trabajando con nosotros. Amén, aleluya. Y nos damos cuenta que si morimos en esa condición, no nos vamos a ir al cielo. Y decimos: yo estoy llevando una vida de pecado. Necesito ser salvo. ¿Cómo hago? Y requerimos una solución ante eso. Amén. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si tú confiesas con tu boca lo que has creído en tu corazón, que Dios levantó a Jesús de los muertos, tú vas a ser salvo. Es decir, si tú crees en el mensaje de la cruz, si tú crees en la resurrección. Yo nunca vi a Jesús, no viví en ese tiempo, aunque hay muchos escritos acerca de él. Y la Biblia, por supuesto, que es la que habla también mucho de Jesús. No es el único libro que habla acerca de Jesús. En ese tiempo ya había escritura, muchos hablaron de Jesús. Otros lo veían como un maestro, otros como un profeta. Hasta aparecen los libros de historia. ¿Han visto que dice 500 años antes de Cristo, 200 años después de Cristo? No se puede negar de que Cristo Jesús estuvo en la tierra. Ya había escritura, mucha gente lo vio, miles lo vieron. El detalle es este, que de creer si ese hombre que estuvo en la tierra, que algunos le llaman profeta, que algunos le llaman un hombre poderoso, que tenía dones de sanidades, si ese hombre era el Hijo de Dios. Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Jesús dijo también, en San Juan 1 también dice que Él es el verbo de Dios. Verbo significa palabra, palabra en acción. Amén. El verbo se hizo carne, o sea que no era carne, solamente espíritu. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice el libro de San Juan. Amén. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo he creído, gracias que soy un hijo de Dios. Eso no debe ser motivo de vergüenza, todo lo contrario.
Hay algunos que en sus propias palabras se contradicen. Algunos solamente están como Tomás, ver para creer. Y no todo funciona así. ¿Alguien ha visto el calor alguna vez? Yo no lo he visto. Lo he sentido, sí, pero jamás lo he visto. Y creo que existe el calor. ¿Alguien ha visto al amor alguna vez? ¿O al respeto? No. Lo que vemos son las personas. Pero nunca hemos visto al amor. Yo creo que existe el amor. Pero no lo he visto. Veo a las personas. Dios es amor también. No lo hemos visto. San Juan 4:23 dice que Dios es espíritu. También la Biblia dice al Dios invisible. O sea, con estos ojos físicos no se pueden ver. Pero estos no son los únicos ojos que existen. Hay ojos espirituales. Hay un entendimiento, un corazón espiritual. Nosotros no solamente somos carne y hueso, no. También tenemos alma, tenemos inteligencia, tenemos espíritu. Dice la Biblia, 1 Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo, o sea, el ser humano tiene 3 áreas grandes: el cuerpo, el alma y el espíritu. Algunos solamente piensan en su cuerpo: quiero comer bien, quiero dormir bien y soy feliz. O quiero mi pareja, mi novio, mi novia, mi esposo, mi esposa, y soy feliz. Y más adelante quiero hijos y soy feliz. Eso nomás quiero. No, no basta eso. El alma, las emociones necesitan estar también. O sea, necesitamos tener paz, necesitamos alegría, necesitamos cosas buenas. Pero dejamos de lado el espíritu. No nos preocupamos de la parte espiritual. Recuerden que Jesús le dijo al mismo diablo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, gloria, gloria. Estamos pensando únicamente en el pan material, es decir, en la comida física. Nos preocupamos, invertimos tiempo. Hay gente que está muchas horas en el gimnasio cuidando su cuerpo y todo, que no está mal cuidar el cuerpo. Pero mi pregunta es: ¿y cuántas horas le dejas a tu parte espiritual? Nada, quizá. ¿Por qué? ¿De qué se va a alimentar? La misma Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero ¿cuánto tiempo de nuestra vida, en la semana, cuánto tiempo estamos con la palabra de Dios? ¿Cómo estará nuestro espíritu? De repente nuestro cuerpo, fortachón, Arnold Schwarzenegger, y nuestro espíritu, raquítico, palito, ya va a desaparecer. ¿Cómo está? Por eso es que necesitamos de Dios, necesitamos la Escritura. Es que algunos fácilmente se rinden. Yo te diría esto: ten comunión con Dios. Aparta un lugar especial de tu casa para que estés tú a solas con Dios. Dobla tus rodillitas, ora a Dios. Abre la Biblia y dile: háblame, Señor, por favor. Espíritu Santo, abre mi entendimiento y háblame. Quiero entenderte, quiero que me hables. ¿Qué quieres decirme? Corrígeme. Tú vas a leer la Biblia y vas a sentir que Dios te está hablando. Vas a adorarte. En algún momento vas a llorar en la presencia de Dios. Vas a tener una comunión con Dios. Cuando salgas de tu casa, vas a sentir que no estás solo. Vas a ir con el Señor. Es más, cuando subas a la combi, al carro donde vas a ir a trabajar, vas a sentir que no estás solo. Vas a sentir que Dios te acompaña. Y cuando algo pase y estés por cometer un pecado, va a ocurrir algo. El Espíritu Santo te va a redarguir, te va a frenar para que no cometas ese pecado, porque tú te das cuenta que Dios está contigo. No vas a querer ofenderlo, no vas a querer contristarlo. Entonces vas a tener una vida diferente, vas a cambiar. Cuando vas a querer hacer fraude, trampa, hay algo que te va a frenar y va a corregir tu vida. Entonces entras en un proceso de regeneración. Es un cambio. Es que realmente el Evangelio, la palabra de Dios, transforma, cambia. Amén, aleluya. Yo era mentiroso y hablaba malas palabras.
y me iba a discotecas y bebía licor cuando estaba jovencito. Pero ya no necesito nada de eso. Sé que las mentiras son malas, que tarde o temprano afecta a otros. Las malas palabras no las necesito. Yo no necesito intimidar a nadie diciendo malas palabras. No. Yo puedo con buenas palabras decir con transparencia lo que siento, lo que pienso. No necesito hablar malas palabras para intimidar a la gente. Entonces, vamos a ver que dejamos todas esas cosas malas, dejamos el hurto, dejamos el fraude y cambiamos, porque esto es lo que ocurre cuando nos acercamos a Dios. Hay cambios. Amén. Qué fácil es para los muchachos en la escuela cuando toca un examen difícil. Oye, pasa. Mirar, copiarse. Pero cuando ya uno tiene al Señor, el Espíritu Santo lo frena. No mires para allá. ¿Por qué no estudiaste anoche? ¿Por qué no estudiaste ahí esta semana? Entonces uno, Señor, ¿qué hago? Estudia. No, pero ¿qué van a pensar? Es que ocurre algo. Cuando Dios ocupa el primer lugar en tu vida, aunque los demás piensen mal de ti, tú vas a querer hacer la voluntad de Dios. Y es más grande. Igual, cuando estés con un grupo, no sé, en el trabajo, en el centro de estudio, no sé, van a haber situaciones donde vas a ser confrontado. Pero ten cuidado, si tú quieres agradar a la gente, nunca lo vas a poder hacer al 100%. Si tú eres una persona genuina ante los ojos de Dios, no te vas a avergonzar de Dios y vas a poner el nombre del Señor en alto. Y algo maravilloso ocurre. La Biblia dice que de Dios dice de nosotros, ¿no? Dios honra a los que le honran. Si tú honras a Dios, Dios te va a honrar a ti. Por tu veracidad, tu honestidad, Dios te va a ayudar en lo que tú necesitas. No necesitas triunfar en la vida haciendo trampas. Puedes ser bastante honesto. Tú dices, no, pero Carl, mira, llegó a esta posición por esto, haciendo estas cosas. Pero tú no. Ciertamente Dios es justo y cada uno recibirá su recompensa. Pero si tú eres honesto ante los ojos de Dios, Dios se va a encargar de ti. Es más, tu comunión que haces en secreto, el Señor se va a encargar de bendecirte públicamente. Por eso en la Escritura dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así es nuestro Dios. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Un cristiano verdadero ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Ha confesado con su boca que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios el Padre lo levantó de los muertos, es decir, lo resucitó. Nunca vi que Jesús resucitó, pero creo, tengo la fe que así es. Creo lo que dice la Biblia. Estoy convencido de todo eso. Esta fe que tengo garantiza que yo soy un creyente. Entonces vivo basado en esta verdad, vivo basado en la Escritura. Pero hay otros que quizás no creen y tienen dudas. O se decepcionan porque cometen un fracaso, un error y otro y dicen. Ciertamente cuando un niño, un pequeño, empieza a caminar, no tiene los pies estables. Se cae 1, 2, 20, 30 veces, cae sentado. A veces cae de costadito. Pero después, a veces se está buscando quién está para llorar. Y a veces se esconde la mamá. Y como no está la mamá, no puede llorar. Y nuevamente se agarra, quiere caminar. Es su naturaleza de querer avanzar. Aunque el niño tenga habilidades diferentes, aunque tenga síndrome de Down, lo que sea, va a querer caminar. Va a querer hacerlo. Se cae muchas veces, cae sentado, cae echado, pero va a querer agarrarse, apoyarse en algo. Va a probar ponerse de rodillas, luego va a probar a apoyarse en la pared, en algún lado, pero va a querer caminar. Y para eso se va a caer muchas veces.
También el creyente, inicialmente, cuando va a querer avanzar, va a querer caminar en el camino del Señor, seguramente se va a equivocar y va a caerse varias veces hasta que sus piernitas se hagan fuertes, igual hasta que tus rodillitas se hagan fuertes en el Señor, hasta que sepas orar y tener comunión con Dios, hasta que tus ojos se alumbren con la palabra de Dios. Entonces vas a tener una fe firme y fuerte. Ya no vas a necesitar ese apoyo, porque tu apoyo está en el Señor. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. ¿Qué pasa si nos toca morir en este momento? Dos opciones. ¿Eres bienvenido al reino de los cielos o recibes una condenación eterna? Nada más. Esto es lo que en esencia dice la Biblia. Uno de los dos lados, nada más. No hay un rescate, no hay una opción intermedia, no. Dios no anda con esos juegos. Dios ha abierto sus brazos invitándonos. Dice, todo aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera. Nos invita, acercaos, dice el Señor. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien sus manos. Vosotros, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Venid, amigos, que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dijo el Señor Jesús. Nos invita. Y dice también la Biblia que la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere salvarnos a todos. No es un Dios malo, es un Dios bueno. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces quiere salvarnos a todos, pero nosotros muchas veces lo negamos. Nosotros somos los que hacemos las cosas al revés. Bendito sea el Señor. ¿Seré salvo si me pongo a hacer las cosas buenas? Si, por ejemplo, yo digo, voy a hacer una importante donación. Aquí hay un lugar que necesita niños desamparados. Voy a ayudarles. Entonces me ganaré un pedacito del cielo. No. Eso no garantiza tu salvación. La Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es un don de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe. Alguien va a decir, no, yo sí, porque yo di una donación por esto. Yo apoyé aquí, yo ayudé acá, yo me porto bien, yo amo a mi prójimo, me voy al cielo. No es por obras, para que nadie se gloríe. Es por la fe. Claro que la fe va primero, y como resultado haremos buenas obras. Pero es por la fe, es que somos salvos. Amén. Por gracia, es decir, no merecemos absolutamente esa salvación, pero el Señor nos ofrece esa salvación. Solamente tenemos que creerla, aceptarla y decir, Señor, acepto tu salvación. Señor, acepto tu palabra. Señor, me arrepiento de mis pecados. Sé que el sacrificio de Jesús, creyendo en esto, me hace salvo. Entonces luego viene la parte de las obras. Primero has creído, has confesado y luego es tu estilo de vida. Porque si tú realmente has creído, entonces vas a vivir basado en ello. Bendito sea el Señor. ¿Qué debo hacer? Bendito sea el Señor. Lucas 6, 46. Vamos a la Biblia. Lucas capítulo 6, versículo 46. Un cristiano verdadero hace la voluntad del Señor. Lucas 6, 46. Amén. Dice así la palabra del Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Has visto que en la calle otros dicen todavía, Diosito, tú me vas a ayudar, papá? Le dicen Dios y todo, tú eres mi Señor. Lo dicen así, de muchas maneras. Pero no hacen lo que Dios dice. Lo toman solamente como una referencia. En el corazón, no. Realmente si amar, como dice la Biblia, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero no lo guardan, no lo cumplen, porque no aman a Dios. Es mejor tener una humildad y decir, Señor, yo necesito de ti. Cada día, si es posible, Señor, me arrepiento de mis culpas, aquí estoy. Señor, yo reconozco que cada día necesito de ti. Dios, aleluya. Es importante recordar que en una ocasión, eso está en San Juan capítulo 3, un hombre llamado Nicodemo, que era un doctor de la ley, es decir, conocía mucho de las escrituras, se acercó a Jesús estando de noche. Yo pienso que posiblemente tenía vergüenza de preguntarle públicamente como los demás fariseos. Y se acercó a Jesús de noche y le dijo, Maestro, sabemos que vienes de Dios porque nadie hace las señales que tú haces. O sea, estaba entendiendo esto. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que es necesario que nazcas de nuevo. Le estaba diciendo a un conocedor, es decir, a esto voy. Hay mucha gente religiosa. Está bien, vienen a la iglesia, se acostumbraron a venir a la iglesia, está bien. Pero realmente no tienen una relación de verdad con Dios. Nicodemo conocía mucha letra. Y él era un religioso. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo. Y este hombre le dijo, ¿nacer de nuevo? ¿Qué significa? ¿Que yo siendo viejo voy a volver al vientre de mi madre para nacer otra vez? Jesús le dijo, siendo un doctor de la ley, no puedes entender estas cosas tan simples. ¿Cómo entenderás las cosas celestiales? Gloria Santo. No entendían. Y esto yo les digo, el cristiano de verdad es un creyente que ha nacido de nuevo. Amén. Al nacer de nuevo empiezan los cambios. Ha tenido una vida pecaminosa, una vida de pecado, y ahora tiene una vida nueva. Por eso el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué decía eso? Es que el apóstol Pablo realmente había cambiado. Antes era un perseguidor de la iglesia. Y él conocía mucha letra. Pero luego tuvo una experiencia. Jesús se le apareció en el camino como una luz y él cayó de su caballo y se quedó ciego. Y escuchó la voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Y él no se lo esperaba. Estaba haciendo incorrectamente. Él estaba persiguiendo a los cristianos para meterlos a la cárcel. Y se da cuenta recién, su entendimiento se abre. Mucha letra, pero no ninguna experiencia. Necesitaba tener una experiencia con Dios. Y la tuvo. Y cambió. Ahora ya no persigue a los cristianos. Ahora él es uno de los cristianos. Ya no los critica, ya no los juzga. Ahora él predica de Cristo. Ha cambiado. Bendito sea el Señor. Así que la gente puede cambiar. El ladrón puede cambiar. En nuestra iglesia hay algunos borrachos que han cambiado. Ya no son alcohólicos, pecadores, infieles. ¿Qué ha pasado? Muchas cosas. Hemos tenido hogares que estaban destruidos y se han restaurado. El Señor ha hecho tantas cosas. Ladrones
que han cambiado. Personas en vicios que han cambiado. Y no es que lo hacemos nosotros, es el poder de Dios quien lo hace. Cuando uno realmente cree y se decide, no es que la gente va a cambiar o el lugar va a cambiar, es Dios el que cambia a través de su palabra. La persona decide, acepta, se puede caer muchas veces como el bebé, pero nuevamente se levanta y quiere caminar. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el Señor. Si un cristiano verdadero quiere hacer la voluntad de Dios, hay que conocer de qué manera hace la voluntad de Dios. En San Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí, dijo Jesús. O sea, un cristiano verdadero escudriña las Escrituras. Amén. ¿Cómo estás en esa área? ¿Lees o no lees la Biblia? ¿O solamente utilizas la Biblia cuando vienes a la iglesia? No. Dígale a su hermano: empieza a leer la Biblia en casa. Ay. Hay que leer la Biblia en casa. Es que el cristiano verdadero sabe que esta palabra alimenta su espíritu. No quiere estar desnutrido espiritualmente y por eso va a leer la Biblia. Bendito sea el Señor. Ahora, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Un cristiano verdadero también. Atienda lo que dice Hebreos 10:25. ¿Qué dice Hebreos 10:25, pastor? Dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y vemos que aquel día se acerca, porque Jesús dijo: estas señales vendrán antes del fin. Habrá muchas pestes y enfermedades. La tierra temblará con terremotos, desastres. Todo eso vemos. Amén. El amor de muchos se enfriará, dice. Y por eso vemos que el hijo mata al padre, que el hermano mata a su hermano, que se pelean por un pedazo de tierra en la notaría, que utilizan revólver, que esto se ha enfriado. El amor de muchos, el respeto no está. Al padre, a la madre lo botan de la casa, que no es de ellos sino de la madre. Le engañan a sus propios padres: firma aquí, para quedarse con la propiedad. Y toda clase de cosas. Se cumple lo que dice la Escritura. Amén, gloria. Habrán guerras, rumores de guerras. Y también dice esto: el Evangelio será predicado hasta lo último de la tierra y entonces vendrá el fin. Amén. O sea, falta que el Evangelio llegue a todas las personas, porque hay varios países que prohíben. Pero aún en esos países como la China, ¿no?, o en otras áreas de la India, de Corea del Norte, encubiertamente hay iglesias, Biblias llegan. Hay gente que está completamente prohibida, los árabes, pero están escuchando la palabra. Internet está en todas partes y la Biblia está en Internet. Amén. Pero tienen restricciones, prohibiciones. Cuando la palabra de Dios llegue a todas las personas, entonces empieza el fin. Así que, como está el día cercano, dice la Biblia: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y ahora los días ya se acerca, estamos cercanos a todo esto. Entonces, cuanto más debemos congregarnos. ¿Por qué? Porque va a haber un tiempo de persecución. Van a prohibir, así como han prohibido en algunos lugares, en las escuelas, se han prohibido usar la Biblia en algunas escuelas. Han prohibido los devocionales que antes salían. ¿Ah? Van a prohibir muchas cosas, van a inventar muchas cosas nuevas, van a dejar eso. Lo que era bueno lo van a dejar de lado. Porque la Biblia se cumple también, que a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Amén. Y eso es lo que estamos viendo. Parece que el mundo está de cabeza. Ahora hacen algo malo y la gente aplaude. Y hacen algo bueno y dicen: eso es anticuado, está desfasado. Eso no. ¡Wow! Entonces dice: por eso no dejen de congregarse, fortalezcanse, vayan a congregarse, estén reunidos.
Ahora, si Dios quiere que estemos en su casa, pues qué bueno, Dios estará feliz. Por eso el salmista decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es un gozo para Dios ver a sus hijos reunidos. Por eso en la Biblia también dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía el Señor salvación, vida eterna. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Dígale a su hermano, no dejes de congregarte, no faltes a la iglesia, porque no es un capricho, la Biblia nos enseña esto. Amén. Dios quiere ver a sus hijos reunidos, que juntos le alaben, que juntos oren, que juntos se alimenten de la palabra de Dios. Eso le agrada a Dios. Ya debemos tener en nuestro plan de vida, en nuestro horario, un tiempo apartado para esto. Esto acá para mi papá Dios. Esto en privado y esto aquí en grupo. Aquí, este día, esta hora va a ser para Dios. Deberíamos tener así nuestro plan, bendito sea el Señor. Otra cosa importantísima que nos va a garantizar que somos verdaderos hijos de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Uno dice, pero ¿cómo? ¿A qué hora voy a dormir? ¿A la hora de comer, de dormir? ¿Tengo que orar también? No voy a poder. No, se refiere a que orar siempre. Es decir, que tú te encomiendes a Dios siempre. Miren, yo les cuento algo. Muchas veces estoy en un bus, pero en mi mente voy orando también. Estoy en la calle caminando. Puede ser lugar peligroso o no, pero ahí estoy, Señor. Gracias, yo sé que tú me guardas. Voy a ir confiado, Señor. Yo creo que voy a llegar a tiempo. Señor, cuando hable con esta persona, pon palabras en mi boca. Estamos platicando, estamos orando. Cuando tú desarrollas esto de orar a Dios, vas a ver que nunca te vas a sentir solo. Vas a sentirte acompañado por Dios. Orar a Dios, en la oración, es como el oxígeno del creyente. Realmente, si tú no oras, no vas a tener comunión con Dios. Te vas a ir apagando. Es más, cuando el diablo quiera tentarte en algo, si tú has dejado de orar, vas a caer facilito. Pero cuando eres una persona de oración, hay lucha. Ya sabes enfrentarte ya. Amén. Viene la tentación y tú, en nombre de Jesús, cancela todo eso. Viene un mal pensamiento a la mente, inmediatamente, porque estás en oración, en el nombre de Jesús, cancelo todo eso. Amén. Pero si no hay oración, vas a estar débil. El cristiano de verdad es una persona que ora, Amén. que sabe encomendarse a Dios. No perfecto, pero sabe orar, sabe cómo arrepentirse, sabe cómo llenarse de poder, sabe cómo sentir la presencia de Dios. Por eso el Señor también nos dice, bendito sea el Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A su nombre, gloria. Aleluya. Hay algo también que es una marca especial de los cristianos. Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Es decir, el que es un verdadero hijo de Dios no va a querer salvarse solo, sino que va a querer compartir lo que Dios ha hecho en su vida con otros. Entonces, le va a poder invitar a su familia a la iglesia, le va a poder hablar de Dios a sus amigos, ¿verdad? Porque tiene algo bueno y lo bueno se comparte, ¿no? Si antes compartías chismes, antes compartías cosas malas, pero ahora que vas a compartir algo bueno, no debe causar vergüenza. El que es hijo de Dios va a querer llevar el evangelio y lo va a compartir. Amén. Va a decirle a su amigo, aunque no sea perfecto, aunque cometa errores, mira, ese problema que tienes se puede atacar. ¿Por qué no empezamos a orar? Vamos a orar juntos, yo te acompaño a orar. Escucha, el Señor te va a poner palabras en tu boca para que aconsejes a tus amigos que están en malos pasos. El Señor va a hacer que tú prediques
que tú evangelices. De repente tú dices, yo no sé tanto cómo hablar, pero también lo puedes invitar a la iglesia y ahí va a escuchar la palabra. Pero lo importante es que se cumpla, es que el Señor quiere salvar a todos y te quiere usar a ti para esto. Y si tú eres un verdadero hijo de Dios, en algún momento no vas a tener, no, yo solito, no con nadie. No, sino que el Señor te va a dar la fuerza para que tú le hables a tu pariente, a tu vecina, a tu compañero de trabajo y decir, vamos a escuchar la palabra de Dios. Yo estoy empezando a escuchar la palabra de Dios. Vamos, que el Señor nos enseña a través de su palabra cómo orar, cómo hacer. La persona va a cambiar. Analiza. Si en este momento nos toca morir, dos opciones: al reino de los cielos o a la condenación eterna. Portándote bien, haciendo buenas cosas. De repente tú dices, yo soy un hijo ejemplar, o yo soy un padre ejemplar, yo trabajo, yo hago todo por mis hijos, yo esto de acá, me porto bien, ayudo a los necesitados. Eso no garantiza que te vayas al cielo. Son buenas obras, pero la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Es decir, para que nadie diga, no, si yo hice esto. Eso es gloriarse. Y la Biblia, como hemos leído en Efesios 2, dice, no por eso te vas al cielo. Dice, no es por obras, es por fe, es por su gracia. Por gracia sois salvos. Y esto es un don de Dios. Es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Necesitamos esa fe. ¿Y cómo obtengo esa fe? La Biblia dice en Romanos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos escuchar más la palabra de Dios. Así que acércate al Señor. Él tiene el poder de perdonar todos tus pecados. Si tú cometiste pecados vergonzosos, Dios tiene todo el poder de limpiarte de todo eso. Mentiras, robos, infidelidad, aborto, prostitución, delincuencia, asesinato. Dios tiene el poder de limpiar todos esos pecados y hacer de ti una nueva criatura. Y ya no vivas para ti, sino que vive para Él, para agradarle a Él. Que vas a hacer tan bien a la sociedad. Si tú vives, hay tanta corrupción en este mundo, que si tú vives al estilo que dice la Biblia, vas a hacer mucho bien a la sociedad. Bendito sea el Señor. Puestos de pie, vamos a orar.